Hoy les traigo el capítulo número 4 de la cuarta temporada de la serie Matarife, en donde Daniel Mendoza describe cómo opera Abelardo de las Priella, que no se destaca realmente por su habilidad como abogado, sino por los vínculos y nexos que logró crear para poder mover fichas en las fiscalías y los juzgados y lograr apaciguar las penas de los más grandes delincuentes del país. Con la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y la Fiscalía en el bolsillo del paramilitarismo, el litigio, convertido en negocio, le rendía solo al abogado que mejor conectado estuviera con la delincuencia judicial y especialmente al que pudiera ser la mejor de las posturas en esta sigilosa subasta de fallos. Cuando el derecho se mercantiliza, se convierte en un zombi lerdo que camina sin alma, se desnaturaliza y pierde su esencia filosófica y científica, y sobre todo, se apaga su componente esencial, la semilla que le dio la vida a todas las vertientes dogmático-normativas, la ética. En un sistema como este, movido por magistrados, jueces y fiscales corruptos, es obvio que el abogado llamado a cosechar más éxitos es aquel cuya labor como jurista no esté regida por la ética. Uno de esos es el que necesitaba la corporación narcoparamilitar que para esa época era el gobierno del Matarife. El preciso era Abelardo de las Priella, el hijo de aquel glorioso patriarca paraquito que a Uribe le debía su escandaloso erario de notario en Bogotá y hasta la más barata de las monedas que se había ganado en la vida. La mayoría de las sentencias que logró Abelardo de las Priella en sus años mozos de la parapolítica partieron de investigaciones flojas e imputaciones incompletas. A los políticos que sostenían el andamiaje narcoparamilitar asesino no se les hizo responsables por los crímenes correctos. Las nuevas corrientes jurídicas ubicaban a estos parapolíticos en un aparato criminal de poder, una industria homicida multiserial de producción en cadena que a diario y a lo largo y ancho del país ejecutaba masacres y homicidios, y ellos, los senadores, representantes, gobernadores, alcaldes y el resto del concierto de funcionarios públicos que con pleno conocimiento de estos hechos y pudiendo detenerlos desde sus altos cargos burocráticos, no solo callaban, sino que venían siendo los mayordomos incondicionales de las apestosas fieras mafiosas y devastadoras de uniforme que les habían patrocinado las campañas. Estos funcionarios públicos y políticos debían haber sido condenados por las mismas muertes que sus máximos patrones, los comandantes paramilitares. Esos congresistas miserables son los mayores responsables de que las motosierras se hubieran mantenido prendidas. En realidad, ellos las activaron. Todos los parapolíticos son también unos asesinos. Y son ellos los que contrataban los servicios especiales de la firma del abogánster, que era la única que tenía ese ingrediente secreto:
El de las Asprilla Style era un parte de tranquilidad porque sentían que les garantizaba como resultado una condena bien enana. Siendo la corte y la fiscalía de la época los asociados principales de su firma, Abelardo no requería ser un abogado muy diestro en los estrados. En esta promiscua relación delictiva con jueces y fiscales estaba el convincente encanto que guardaban sus memoriales. A Abelardo de las Asprilla no lo contrataban para ganar los procesos. Para eso estaban los buenos abogados, sino para perderlos con sentencias chichiguas o para lograr preacuerdos y negociaciones con los fiscales que estaban bajo el mando de Iguarán. Aquí solamente algunos de los clientes que le servían a Abelardo para manipular las variables del mecanismo, que venían siendo todos los componentes de una sociedad dominada y doblegada por la criminalidad. Dieb Maloff, el médico congresista del Magdalena y brazo político de Jorge 40, otro buen amigo y financiador desde Mozuelo del Abogánster, para la época recién nombrado presidente de la ya mentada Fundación Paraca llamada FIPAS. El hilo con este cruel paramilitar amarra a Abelardo desde chiquito. Jorge 40 ejecutó decenas de masacres como comandante del Bloque Norte, entre ellas la icónica masacre del Salado, en la que los paramilitares, con el apoyo de la fuerza pública, ingresaron a una humilde población campesina llamada El Salado, y en la plaza, al son de las gaitas y borrachos de crueldad, durante varios días se dedicaron a torturar y a destripar con motosierra a familias enteras. Lo más dramático fue la descuartizada de 2 personas que los descuartizaron a pura motosierra y a otro que les quitaron la cabeza y lo botaban al río, donde no se volvía a saber ni siquiera quién era porque sin cabeza. A Jorge Bisbal Martelo, el recién capturado hace unos días ex embajador del Matarife y presidente de aquella guarida institucional de la SAUCE, que era la gremiación de ganaderos Fedegan. Carlos Castaño, el temible comandante de las autodefensas, le financió su mugrienta carrera política que lo acomodó en el Senado. Bisbal era el confidente del comandante paramilitar, es decir, bien sabía este asesor de los crímenes de su mecenas. Su condena traduce que él debería conocer en detalle de los crueles homicidios, de la brutalidad de sus masacres y especialmente de los pormenores de los magnicidios que mandó a ejecutar Castaño y que le arrebataron al país almas encendidas de sabiduría como la de Jaime Garzón, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro. Piedad Zucardi era otra de las congresistas que le limpiaba las botas a Castaño, representante de su esposo en el Congreso, el político condenado por corrupción Juan José García y otra más de las comandantes políticas del bloque Montes de María, al que se le atribuyen las cruentas masacres de Mapuján y Las Brisas dentro del expediente de homicidios y crímenes cometidos por dicho bloque durante los años del genocidio uribista. Ella también le engordó los bolsillos a Abelardo, recibiendo los maravillosos beneficios de su portafolio de bajezas. Mientras las AUC picaban personas cuyos nombres empezaron a salir cada vez más pequeños en los titulares de prensa, Eleonora Pineda se reunía con la crema innata del paramilitarismo costeño. Era una de las comandantes políticas más queridas por la alta cúpula criminal. Sostenía una férrea amistad con su mentor político Salvatore Mancuso, quien sacó a esta esteticista del salón de belleza para ponerla como su reina en el Congreso. Este excomandante paraco redimido, narco extraditado que hoy es vocero de paz, es el principal benefactor de la carrera del abogánster y uno de los encargados de nutrir de dólares a los ejércitos de hienas con las ganancias del narcotráfico.
todas esas millonadas que provenían de las más frugales rutas de cocaína que controlaba como amo y señor de los cielos. A Mancuso le adjudican muertes a lo largo y ancho del territorio nacional y carga en su conciencia un popocho portafolio de masacres. Es el responsable del asesinato de líderes sociales, políticos y decenas de estudiantes universitarios. Mancuso es el narco y lavador de activos que montó una fábrica de torturas en una bodega de Barranquilla en la que se torturaban y asesinaban a diario intelectuales, entre ellos al valiente profesor Jorge Adolfo Freite Romero, que fue sometido a dolorosos sufrimientos antes de ser cobardemente asesinado por el escuadrón de militares que obedecían las órdenes del comandante de las autodefensas. Todavía estamos exigiendo esa verdad, una verdad política, una verdad con enfoque de memoria histórica en el país y una verdad que dignifique a las víctimas. Es decir, quienes auspiciaron esta guerra, quiénes son los financiadores del paramilitarismo y de dónde provenían, digamos, estos asesinatos a profesores, a gente que aportaba al país y que tenían una visión diferente a lo establecido en Colombia, ¿no? Esta visión, digamos, establecida era ir en contra, digamos, de los postulados del narcoparamilitarismo, ir en contra de la corrupción, ir en contra de la clase dirigente que ha gobernado por muchos años las universidades públicas del país y que lo que han hecho es robarse el dinero de las universidades públicas, acabar con el movimiento sindical dentro de las universidades públicas y, por supuesto, poner a los estudiantes, a los dirigentes sociales y políticos como enemigos públicos del país. Salvatore Mancuso, el despiadado paramilitar que hoy se quiere reconciliar con la sociedad, sabe que no nos ha dicho la verdad enterita ni de su tan afortunado amigote, ni de su bienaventurado padre, a quienes les conoce bien las garrapatas. De la kilométrica lista de clientes que de la Aspriella no manejaba en cuerpo ajeno, les presento a estos tres, que representaban desde sus curules a cada uno de esos poderosos jerarcas del paramilitarismo confederado: Mancuso, Castaño y Jorge 40. Falta Don Berna. Don Berna, el gran jerarca del narcotráfico y el paramilitarismo, el mandacallar en Medellín de otros tiempos. Medellín, la ciudad del Matarife, en la que a veces hablan sus muros y el suelo besa mis pisadas, fue también durante mucho tiempo la ciudad de la que se apropió Don Berna, el gran patriarca de la mafia antioqueña. Y para poder hablarles de Don Berna con propiedad, debo hablar de la ex representante a la Cámara, Rocío Arias. Y si hablo de Rocío Arias, debo empezar parándome al frente de la Corte Suprema de Justicia, donde le gané hace 17 años el primer litigio a Abelardo de la Aspriella, el abogánster. Y eso toma un poquito más de tiempo. Estén pendientes.